Hola, Dios les bendiga, hermanos. Reciban todos un saludo de parte mía y de parte de mi familia. Vamos a seguir adelante con nuestro estudio de Filipenses. El tema de hoy se llama Un comportamiento digno de la iglesia. Es un tema demasiado extenso, mis hermanos, y es un tema de suma importancia tanto en los días de Pablo como en nuestros días. Con ayuda de Dios vamos a abarcar este tema en 2 lecciones por lo menos. Hoy voy a tratar, hermanos, de que esta primera parte dure 15 minutos. La verdad no sé si lo logre. De antemano, hermanos, les pido una disculpa si me tardo un poco más. El día de hoy solo vamos a ver un versículo. Bueno, de hecho vamos a ver solamente la mitad de un versículo de Filipenses capítulo 1. Este versículo es el versículo 27. Y le voy a dar lectura a este versículo, mis hermanos. Dice de la siguiente manera: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. Este es un tema demasiado pesado de compartir, hermanos, pero lo voy a dar con todo mi amor y con temor y temblor. Hoy voy a hablar de la realidad de la vida cristiana y voy a empezar diciendo: la vida cristiana no es un campo de juego, es un campo de batalla. Me detengo aquí un instante. Nos encontramos en medio de una batalla encarnizada. ¿Y a qué me refiero con esta frase de encarnizada? Esta frase tiene que ver con la guerra, tiene que ver con el campo de batalla, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la mutilación provocada por las armas de fuego, por las armas cortantes. En tiempos de guerra, caminar por un campo de batalla era literalmente caminar entre pedazos de seres humanos. A eso me refiero con esta frase de guerra encarnizada. Estamos en tiempos de guerra espiritual. Hay pastores, hay ministros, hay miembros de congregaciones cristianas que en este momento están cayendo en esta guerra espiritual, que están siendo víctimas o están cometiendo pecados terribles y la iglesia está sufriendo. A eso me refiero con este tipo de guerra, hermanos, en la cual unos caen a tu derecha y otros caen a tu izquierda. Este es un campo de batalla. Así que repito, la vida cristiana no es un campo de juego, es un campo de batalla. Nosotros como cristianos estamos en este mundo, voy a decir que de 3 formas estamos en este mundo. Somos hijos de la familia de Dios y gozamos de la comunión del Evangelio. La segunda cosa es que somos siervos de Dios y participamos en el progreso del Evangelio. Y la tercera cosa que tengo que decir es que también somos soldados de Dios y defendemos la fe del Evangelio. Esta última es la que nos interesa el día de hoy. Somos soldados de Dios. ¿Qué defendemos? Defendemos la fe del Evangelio. Esto nos coloca, hermanos, en una posición activa como cristianos. No estamos en una situación pasiva, hermanos. No somos espectadores viviendo una película de guerra o viendo una película de guerra. Nosotros estamos en guerra y defendemos la fe del Evangelio. Pero, ¿qué es la fe del Evangelio? Bueno, la fe del Evangelio es ese conjunto de verdades divinas dadas a la iglesia. Lo que encontramos en la palabra de Dios, lo que nos predican cada domingo, todo ese conjunto de verdades bíblicas forman parte de lo que es la fe del Evangelio. Judas le llama la fe que ha sido dada una vez a los santos. Eso está en Judas 3. Desafortunadamente, Pablo advirtió a Timoteo que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe. Eso lo leemos en 1 de Timoteo 4:1. Apostatar de la fe es negar con tus palabras o con tu vida o con ambas la fe del Evangelio.
Es por eso que la iglesia debe dedicarse al ministerio de la enseñanza para que cada nueva generación de creyentes conozca y aprecie y use la gran herencia de la fe. Hermanos, lo que creamos va a determinar nuestra conducta y una creencia incorrecta resulta en una vida errada. Si en cada generación la iglesia local, hermanos, no se reproduce a sí misma, la iglesia está entonces en peligro de extinguirse como una especie animal, ¿verdad? Que no se reproduce, se encuentra en peligro de extinción. Entonces, ¿cómo podemos luchar como iglesia contra tal extinción? ¿Cómo podemos evitar extinguirnos? La respuesta, hermanos, es luchando. Estamos en un campo de batalla, es tiempo de luchar. ¿Con qué? Con las armas que Dios nos dio. Pablo dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas para destruir fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Respecto a las armas, podríamos hablar muchas cosas respecto a las armas espirituales. Podríamos levantar nuestra Biblia y podríamos decir, esta es la espada del Espíritu, que es verdad. Podríamos referirnos a la oración y decir, la oración es poder de Dios, que es verdad. Podríamos resaltar la importancia de la apologética, de la teología. Y claro, todas estas cosas son importantes y son armas que tenemos. Pero, hermanos, el arma más importante no es un sermón conmovedor. No es un libro poderoso, sino la vida perseverante de los creyentes. El arma más importante contra el enemigo es una vida perseverante. Va más allá de tus palabras. Va más allá de lo que escribes, hermano. Va más allá de lo que subes a las redes. Esto abarca toda tu vida. Esto abarca tu matrimonio, esto abarca la relación con otros hermanos, esto abarca tu relación con Dios, esto abarca todo. Es por eso que Pablo anima a los hermanos de Filipenses con la siguiente exhortación: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. Si analizamos el texto, nos vamos a dar cuenta que la palabrita comportéis que Pablo utiliza es la palabra griega politébome, y esta palabra está relacionada con nuestra palabra que ocupamos para referirnos a política. Pablo está diciendo, compórtense de la manera que los ciudadanos deben comportarse. Hermanos, y pienso que Pablo lo dijo intencionalmente, porque Filipos se distinguía, hermanos, por ser una colonia romana. Esa era una condición privilegiada que les permitía a sus habitantes gozar de muchos derechos que eran propios de los ciudadanos romanos. Dichas colonias se consideraban a sí mismas como pequeñas Romas. Se jactaban de su alianza con Roma, rendían lealtad incondicional a Roma y al emperador. Usaban los atuendos y los nombres romanos y hablaban latín, que era el idioma oficial de Roma. Un ciudadano responsable trataba de no hacer nada que desprestigiara a su ciudad. También procuraba siempre ser considerado como un ciudadano honorable, para que su nombre nunca fuera borrado de la lista de ciudadanos. Si los ciudadanos de Filipos mostraban tal celo para honrar a su reino terrenal, cuanto más debían los creyentes consagrarse al reino de Cristo. Esto es interesante. Por consiguiente, Pablo les encomendó a los de Filipos
compórtense como es digno del Evangelio, vivan como fieles ciudadanos del cielo. Es lo que está diciendo Pablo. Nuestra ciudadanía no está en este mundo, así que debemos de vivir como es digno de nuestra ciudad. ¿Y cuál es nuestra ciudad? Los cielos. Debemos recordar que la iglesia, aunque imperfecta y transitoria, es la manifestación terrenal del reino celestial que es perfecto y eterno. Comportarse como es digno del cielo significa, en palabras del apóstol Pablo, ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Esto quiere decir que debemos vivir de una manera consecuente con la palabra de Dios. Esto implica llevar una vida acorde a la verdad divina que los cristianos profesan creer, predicar, enseñar y defender. Debemos de vivir acorde a lo que decimos creer. Debemos de vivir de acuerdo a lo que predicamos, a lo que enseñamos y en muchas ocasiones aún a lo que defendemos. ¿Se dan cuenta todo lo que implica la palabra o la frase comportarnos dignamente? Es muy fácil decirnos cristianos, pero comportarnos dignamente, comportarnos como cristianos, eso es algo muy diferente. Este mandato aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento. No es un mandamiento, por supuesto, aislado, hermanos. Se exhorta a andar como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto con toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Pablo también encargó a los tesalonicenses que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a gloria. Primera de Tesalonicenses 2:12. Esto significa, hermanos, mostrarse fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito 2:10. Mostrando una santa, piadosa manera de vivir y procurando con diligencia ser hallados por Cristo sin mancha e irreprensibles. Segunda de Pedro 3, versículo 11 y versículo 14. Nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Nosotros adornamos la doctrina de Dios nuestro Salvador. El mayor testimonio de la iglesia ante el mundo es la integridad espiritual. La integridad espiritual. Ese es el mayor testimonio de la iglesia ante el mundo. Cuando los cristianos viven por debajo de las normas bíblicas de la moral y la reverencia a su Señor, comprometen toda la verdad bíblica en lo que respecta al carácter y al plan y a la voluntad de Dios. Y tristemente es muy común ver a cristianos que viven muy por debajo de esto. Y de esa manera se debilita seriamente la credibilidad del Evangelio y su capacidad de influir en el mundo. El pueblo de Dios ha estado siempre en enemistad contra el mundo o con el mundo, porque el mundo está en enemistad con Dios. Sin embargo, difícilmente se podría esperar que el mundo abrace una fe cuyos defensores imiten tampoco sus normas de santidad y sean incapaces de demostrar el poder transformador de Cristo Jesús. ¿Cómo esperamos que las personas abracen una fe cristiana cuando nosotros, los que decimos ser cristianos, imitamos tampoco las normas de santidad
O a veces se es incapaz de demostrar ese poder transformador de Cristo Jesús. La realidad es que cuando el incrédulo observa a la iglesia y no ve santidad, y no ve pureza, y no ve virtud, pareciera que no existiera, hermanos, una razón para creer en el evangelio que profesa esta iglesia. ¿Qué es lo que está observando el mundo en la iglesia? No sé qué observe, pero le voy a decir lo que no está observando. No observa santidad, no observa pureza y no observa virtud. No voy a generalizar, hermanos. Yo sé que hay excepciones. Cuando los pastores cometen pecados escandalosos y luego son reubicados en alguna posición dentro del liderazgo de la iglesia, o cuando los miembros de la congregación mienten o roban o engañan o murmuran y pelean, y cuando las congregaciones poco parece importarle los pecados y la hipocresía de sus filas, el mundo rechaza con razón sus pretensiones de amor y servicio a Dios. Se dan cuenta lo importante que es el testimonio. Por eso la iglesia ya no impacta al mundo. Porque cuando ven a la iglesia, las personas no están viendo desafortunadamente al Cristo que predicamos. No sé qué vean, pero no ven a Cristo. Además de esto, el nombre de Cristo, hermanos, es manchado y deshonrado. El nombre de Cristo es pisoteado. El nombre de Cristo es blasfemado por causa de nosotros. El evangelio es la buena nueva de salvación por medio de Jesucristo. Es la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4. Es el mensaje que Pablo describe como poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. La idea aquí es que quienes pertenecen a Cristo en virtud de la fe salvadora en su evangelio deben demostrar ese poder a través de sus vidas transformadas. En otras palabras, si pertenecemos a Cristo, el poder del evangelio tiene que verse en nuestras vidas y las demás personas lo tienen que ver. Pablo entendió que a pesar de la madurez espiritual que prevalecía en la congregación, algunos de sus miembros evidenciarían la ausencia de fe salvadora y ellos abandonarían a Cristo por un evangelio diferente. Otros que habían sido salvos por el poder del Espíritu Santo caerían en la trampa de confiar en sus propios logros para alcanzar la santificación. Por consiguiente, Él los llama, sea que fuera a verlos o que estuviera ausente, a confiar en el Señor y vivir como es digno del Evangelio. Él no sabía si iba a ir o no iba a ir, pero Él les dice, si no voy o si voy, ustedes confíen en el Señor y vivan como es digno del Señor. La pregunta que sigue es, ¿cómo vivir digno de Cristo? ¿O cómo tenemos que vivir de una forma digna? En los versículos 27 al 30, el apóstol presenta 4 cualidades de los creyentes que viven como es digno de Cristo. La primera cualidad es estar firmes. La segunda es estar en unidad. La tercera es combatir unánimes por la fe del Evangelio. Y la cuarta cualidad es sufrir por Cristo. Estas son las 4 características que debe de tener un creyente que vive como es digno de Cristo. Pero el tiempo se ha terminado. Llegamos a la mitad de lo que pensé que llegaríamos. Pero está bien. Hoy solo estudiamos una sola frase.
la frase que os comportéis como es digno del Evangelio. Y apenas, hermanos, puedo decirles que apenas se rasguñó la superficie de lo que hay en ese versículo o en esa frase. Pero lo importante no es cuánto vamos a abarcar, sino ponerlo en práctica. Eso es lo importante y eso es lo difícil. La siguiente semana estudiaremos 4 cualidades de los creyentes que viven dignamente. Y termino recordándonos, hermanos, estamos en medio de un campo de batalla y no en un campo de juego. No podemos bajar la guardia ni un instante. En ningún momento bajes la guardia. Hermanos, hermana, que Dios te bendiga y que Dios nos ayude y que Dios nos fortalezca, porque esta guerra no acaba hasta que llegues a su presencia.